En el caso de Karina, la fatiga fue inducida desde el instante en que fue dejada al cuidado de Sergio. Dormía en camas donde estaba apretujada entre otras personas y era despertada de madrugada para practicar ejercicios agotadores. La privación de sueño, indica la CIA, produce un debilitamiento psicológico más intenso que cualquier otro método de inducir fatiga. Karina también soportó el constante dolor de tener siempre hambre y el debilitamiento mental que acompañaba la mala nutrición. Según el estudio de la CIA, los estudios de la desnutrición controlada indican que todo el sistema de valores de sujetos se transformó. La técnica típicamente era hacer pasar hambre durante varios días a los sujetos de lavado cerebral y luego darles una comida, sin que se especificara ninguna oferta. Los sujetos quedan rápidamente condicionados a comprender que si colaboran, reciben alimento. De manera semejante, Karina aprendió que si era agradable con Sergio, iba a Burger King. Si no, quizás Mary le diera una lata de atún, como si estuvieran alimentando a un gato. Incluso la comida que Sergio le dio a Karina como premio después de haberla manoseado funcionó para su beneficio estratégico. La amabilidad del interrogador, en el momento menos esperado, perturba la capacidad del prisionero de mantener una actitud crítica, descubrió el estudio de la CIA. Uno de los descubrimientos inesperados de las investigaciones sobre el lavado cerebral es que una fuerza de voluntad fuerte puede de hecho funcionar en contra del sujeto. Al tratar de resistirse, el sujeto se vuelve más vulnerable a la coacción. Una técnica común es obligar a los prisioneros a quedarse quietos de pie durante largos periodos de tiempo. Esos prisioneros, decididos a soportarlo todo y a no demostrar ninguna debilidad, eventualmente eran atacados por la duda. Mientras más tiempo duraban ahí parados, mayor era el dolor. A mayor dolor, más tenían que considerar la posibilidad de que estuvieran actuando erróneamente. Una vez que el prisionero empieza a dudar de su propio criterio, la mente automáticamente empieza a buscar orientación. ¿Quién puede resolver ese dilema y mostrarle qué tiene que hacer? A medida que el dolor aumenta, también aumenta la duda. A medida que aumenta la duda, también la ansiedad por lograr alivio y la búsqueda instintiva de orientación. Es por eso que, a través de su propia resistencia, los prisioneros más fuertes sin querer les hacen el juego a quienes le están lavando el cerebro. Siembran en su propia mente las semillas de la duda, convirtiéndose a sí mismos en terreno fértil para que la autoridad externa les diga qué tienen que hacer. Según la descripción de Karina, su dilema estuvo presente desde el primer día. ¿Debía perseverar con el arduo ejercicio o debía darse por vencida y marcharse a casa? Necesitando ayuda, buscó a las otras niñas del clan. En ese momento fue iniciada la etapa de la confusión. La confusión de Karina era a la vez situacional. No sabía qué se esperaba de ella o qué acontecería luego en esta extraña academia para estrellas, o por qué Sergio siempre estaba enojado con ella. En ese momento fue iniciada la etapa de la confusión. La confusión de Karina era a la vez situacional, ya que no sabía qué se esperaba de ella o qué acontecería luego en esa extraña academia para estrellas, y también conversacional, debido a los intercambios de diálogos absurdos que tenían con Gloria y las otras niñas. La meta de la confusión en los esfuerzos por generar coerción mental es desequilibrar el sentido de realidad que tiene el sujeto. La pregunta misma puede basarse en nociones falsas, pero ya que el sujeto tiene tanta determinación en descubrir la respuesta, no se da cuenta de que sin quererlo está aceptando una perspectiva con la que normalmente no estaría de acuerdo. Karina se enfrentó precisamente a ese tipo de escenario después de haber cerrado los ojos durante la película que vio con Sergio. Mientras luchaba por comprender qué era lo que había hecho mal, Wendy y Marlene intervinieron para engancharla en un silogismo desorientador. Los artistas no pueden ser mentirosos. Si eres virgen, tendrás que comprobar que no estás mintiendo. Y para hacerlo, tendrás que entregar tu virginidad y así te convertirás en artista. La combinación de estas cuatro fuerzas dejó a Karina en un estado débil desde el cual tenía que manejar el dilema definitivo. ¿Debería tener relaciones con Sergio? Si lo hacía, estaría violando su sentido de lo que estaba bien y mal. Pero si no lo hacía, solamente podía evitarlo abandonando la Academia de Estrellas de Sergio y regresando a casa.
La ansiedad de esa encrucijada constituía un estrés adicional. Además del hambre, el agotamiento, la duda de sí misma y la confusión, también tenía que defenderse del manoseo de Sergio y de todas esas calamidades. El sexo era el único aspecto sobre el cual Karina tenía control. Por su cuenta, no podía conseguir más alimento ni salirse de las sesiones de ejercicios ni encontrar claridad mental. Sin embargo, si podía acceder a tener relaciones sexuales con Sergio, tan pronto lo hiciera, sentiría que se aliviaba la presión de una de sus fuentes de tensión. Y ese, a fin de cuentas, es el propósito del lavado cerebral: ofrecerle al sujeto una sola opción sobre la cual actuar para recibir algo de alivio en su vida. Sin embargo, no es una decisión automática. El sujeto tiene que encontrar una forma de aceptar esta sumisión, y esto se hace cambiando de valores. Una vez que el sujeto de lavado cerebral comprende que lo único que tiene que hacer es reconsiderar su opinión acerca del punto de moralidad, de repente queda allanado el camino hacia el alivio. Darse cuenta que existe una solución aceptable para su problema es la primera etapa en la reducción del conflicto del individuo, concluye el estudio de la CIA. Las víctimas de lavado cerebral reportan que este descubrimiento los ha llevado a un abrumador sentimiento de alivio. Es en ese punto en el que están listos para hacer cambios sustanciales en su sistema de valores, y se trata de una elección automática más que voluntaria. Han perdido su capacidad de ser críticos. Karina no necesitaba buscar la justificación para el alivio. Se la proporcionaba Gloria con sus diatribas que le restaban importancia al valor de la virginidad. De repente, Karina tenía cómo escaparse. Si cambiaba de forma de pensar en cuanto a la moralidad de tener relaciones sexuales con Sergio, podía lograr ambas cosas: permanecer en la academia y evitar hacer algo malo. Bajo esta perspectiva, el sexo parecía ser lo correcto. ¿Por qué? La razón es simple: porque Karina había decidido que ya no tenía nada de malo.